Bienvenidos a Galería VIP. Hoy es una delicia, una fortuna estar aquí sentada porque está con nosotros Mariano Rodríguez Herrera, que nos presenta Diario de Guerra, la última entrevista del Che y Benigno en Bolivia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muy agradecido a ti, Yoli, y a todo este equipo de trabajo y a la televisora. Oiga, la verdad es que tengo muchas dudas después de leer la biografía, no tanto del Che, porque hay muchos documentos, sin embargo, pues toda la historia que nos cuenta de su compañía cuando usted estuvo junto a él en algunos días. Y quisiera empezar por unas fotografías que les voy a ir enseñando para que usted nos vaya platicando. La primera es del Che Guevara, retrato del pintor boliviano Hans Hofmann. Una delicia que usted se encontró por casualidad cuando venía para acá, Sí, de última. Exactamente. Aquí la tienen, cuéntenos un poquito de la historia de esta foto. No, es que realmente... no te puedo decir, incluso yo no lo conozco. Ajá. El asunto, mira, rápido, porque yo sé que no tenemos muchos minutos. Yo fui haciendo mi propio archivo de fotos del Che. Ajá. ¿Lo ves? Y con Benigno y todo. Entonces, yo hace años trabajaba en el periódico Juventud Rebelde. Y entonces fui haciendo mi propio archivo. Yo ni me acordaba que tenía esta foto. ¿Su esposa es la que las encuentra? Sí, las encuentro el día antes de yo venir para acá con mi manuscrito de este libro. Uh-huh. Y tiene una foto aquí de Darío Alarcón Ramírez, también conocido como Benigno, que es el de la derecha, Ajá. y el autor, que es el de la izquierda, y una de las múltiples pláticas que dieron acerca del Che a lo largo y ancho de la isla de Cuba. ¿Todavía se le hace chinito el cuero cuando lo lee, cuando ve las fotografías? ¿Cuando recuerda? Por supuesto que sí. Y hay una foto más del Che, otra foto por acá, del 59, los llamados barbudos del ejército rebelde. Está aquí en primer plano el legendario Camilo Cienfuegos y lo acompaña a su derecha Raúl Castro. ¡Guau! Raúl Castro, el actual presidente de Cuba. Y que Camilo, hubo dos comandantes guerrilleros que se hicieron leyenda en su lucha de 25 meses contra la tiranía de Batista. Uno fue el Che y el otro fue Camilo. Ajá. Y ellos hacen, los dos, hacen una invasión al frente de dos columnas guerrilleras desde oriente hacia occidente. Y tristemente, Camilo era el mejor amigo del Che y tristemente en 1959 desapareció en un accidente de aviación. Y esta que es de 1978, donde aparece usted, ¿qué tal? ¿Cuál esta? Esta, sí. Sí, todos estos libros, como te decía, yo los hice en la Sierra Maestra. Tú me ves allí. A caballo. Este soy yo a caballo con un comandante del ejército rebelde y un campesino. Y estando yo en este viaje, de momento tuve el gusto de encontrarme con el comandante Juan Almeida Bosque. Comandante Juan Almeida Bosque era, en el momento que falleció hace 2 años, era el tercer hombre en el gobierno. Ajá. Estaba Fidel, Raúl y estaba Almeida. Por supuesto, probablemente sí, no se hubiera ido heroicamente a pelear por sus ideas a Bolivia, el segundo hombre en el 59 era el Che, uh-huh. cuando triunfa la guerrilla. Y en una novela donde nos cuenta estos últimos días, pero a tono muy personal, de repente les faltaba el agua porque estaban metidos entre escaparse, entre la luna, entre la propia montaña. ¿Cómo eran esos días? Bueno, yo creo que leyendo el libro se refleja los momentos de angustia de estas personas, de estos guerrilleros, ¿no? De Benigno, del Che, de los tres son 3 los sobrevivientes. Mira, es importante que contemos para el auditorio. Uh-huh.
que este libro tiene una historia muy singular, muy especial. Esta es la primera parte de un libro. La primera parte de un libro que no se había publicado aquí en México, no en ningún lado, porque son dos. Yo en 1970 y tanto escribo esta historia y como eran 600 páginas, yo divido la historia en dos partes. La divido en dos partes, ¿no? Cada una de 300 páginas. Y vengo, se acaba el papel, cayó la Unión Soviética, no hay papel en Cuba, el papel que hay decide el gobierno cubano utilizarlo en la educación, yo estoy totalmente de acuerdo, que es lo más importante, pero entonces yo tenía un amigo aquí en México, Germán Carnero Roque, un poeta, que era el embajador de la UNESCO aquí en México, y me dijo, échate los tomos eso debajo del brazo y ven para México. Pero yo no tenía dinero para venir a México y fui a ver al comandante Juan Almeida, que escribía de historia y que él a veces me decía, consígueme, tengo un combatiente en mi columna que está perdido en la Sierra Maestra. Como ves, yo andaba siempre por la Sierra Maestra, hasta mis vacaciones las pasaba en la Sierra Maestra. Toqué el micrófono. Entonces, voy y hablo con él, digo, yo no tengo dinero, me autoriza el periódico, pero no tengo dinero. Dice, yo te voy a montar en un barco. Y yo vine en un barco por el Golfo para investigar sobre su estancia. Aquí llego a la casa de Germán, de otros amigos mexicanos, Tatiana Col y César, y entonces conozco a Nelly Achar. Nelly Achar es la hija de Mauricio Achar, el fundador de las librerías Gandhi. Uh-huh. Yo traía otro libro que era como un clásico, que es Con la Daga al Brazo, que es el primer libro que se publica sobre el Che, escrito por un escritor latinoamericano, ¿no? En 1972. Y ese libro le interesó mucho y se publicó, es el primer libro que se publica aquí sobre el Che, que publico yo con el título de Las huellas del Che Guevara. Otros libros son de estrategia militar. Este sí es muy personal. O sea, sí. Hasta puedes revivir el olor, el momento, el hambre. Eso fue lo que yo quise. Y eso fue, según las personas que han leído el libro, realmente logré eso. Porque eso también tiene que ver con la práctica de tantos años. El primer trabajo periodístico, no solamente el primer libro que sale en América Latina escrito por un escritor latinoamericano, es el mío ese, Con la Daga al Brazo, que aquí tuvo el título de Las huellas del Che Guevara, sino que el primer artículo que se publica en Cuba, dándole al pueblo cubano la triste noticia del asesinato del Che en Bolivia, lo escribí yo en Juventud Rebelde. Uh-huh. Y esta última parte, justamente antes de la captura y la traición de una persona que les dice dónde está el Che para cobrar pues la recompensa, ¿no? Y cómo nos cuenta la historia de la mujer que encuentra al Che y a estos hombres y de alguna manera pues le sale su instinto maternal y no los echa de cabeza, sino que es otro de la historia quien decide pues de alguna manera denunciar que están ahí, y así es como los encuentran. Tú ves que el libro mira, una de la importancia que puede tener el libro es demostrar, y creo que ahí se sale, que como se ha dicho, de que los campesinos bolivianos y las campesinas bolivianas no apoyaron al Che, y aquí tú te das cuenta que sí. Sí, hasta los reciben, algunos les dan alimentos, otros los saludan. Lo ayudan. Entonces, bueno, a él y a todos, ¿no? Sí, a todos. Y esto porque el enemigo, o sea, el enemigo tiene un nombre que se llama CIA. Uh-huh. Él dice que
que es la que le daban la espalda. Sí, que le daban la espalda, eso no es cierto. Entonces, Jolie. Ajá. Con esto queda comprobado que sí, porque aparte retoma un poco de los diarios, de su experiencia, de la entrevista con Benigno, de todas estas historias que van saliendo, pero rascando entre algunos sobrevivientes, entre la memoria propia, supongo. Cuando tú hablas de memoria propia, no, yo no estuve con el Che en Bolivia, claro. No, en Bolivia no, pero a la hora de que usted va contando la historia desde la trinchera del periodismo y todas las versiones que se dan a conocer al mundo. Claro, ahí están los 45 años, se cumple el mes próximo de la caída del asesinato del Che en Bolivia. Y esos 45 años, como yo publico el primer trabajo periodístico que se hace sobre el Che en el diario Juventud Rebelde, yo conocía, porque es que yo era el equipo de historia de Juventud Rebelde. Y con eso se ayuda para escribir 5 libros. Claro, porque además había entrevistado cuando yo era muy amigo de la primera esposa del Che, de Hilda Gadea, la mamá de su hija mexicana, Hildita, y después soy muy amigo de Aleida. Entonces, todavía hoy. Sí, todavía hoy, somos muy amigos. Entonces, como yo era de historiador, pero además yo era del movimiento 26 de julio, del movimiento de Fidel, de Raúl, del movimiento clandestino, y había 2, 3, había dentro de la gente que atendía a la lucha guerrillera, pues el grupo mío, yo soy de Camagüey, en la parte oriental de Cuba, del movimiento 26 de julio, mi sector, o sea, mi frente era de propaganda. Y yo conocía del Che porque hacíamos acciones revolucionarias en la ciudad, y el Che fundó en la Sierra Maestra un periódico y una estación de Radio Rebelde. Y nosotros, bueno, pues había alguna acción clandestina que se hacía en contra de la tiranía de Batista, y el grupo, o sea, nosotros lo de divulgación, que era el frente mío, lo mandábamos para la sierra, y yo conocía al Che porque le mandábamos noticias para allá. Llega el 59, el Che entra a La Habana, yo sigo en Camagüey, yo voy para La Habana a los 26 años, o sea, en el 60 y tanto, 62, 63. Oiga, permítame hacer una pequeña pausa, Mariano, y vamos a volver con esta historia de cómo se fueron acercando estas dos personalidades. Claro. Gracias, Jolie. La semana llegó a su fin. Conoce el resumen de los momentos más emocionantes de esta intensa carrera. Lo mejor de Hablar a lo Macho. Sábado, 13 horas. Es divertido. Todas las emociones. TVC. Se siente. Y por supuesto que este sábado te presentamos lo mejor. A ver, ¿has escuchado hablar sobre la lipoescultura? Además, Feng Shui en pareja. ¿Y qué te parece si bailamos samba? ¡Ay, ay, ay! Esto y mucho más solamente aquí, en la Casa de Mujeres. ¡En TVC! Todas las emociones. TVC. Se siente. El culto a la fuerza desmedida. El templo del exceso. Piensa en grande. WWE. Lucha libre. Miércoles 18 horas. Es espectacular. Todas las emociones. TVC. Se siente. Pánico, un año de consentir todos tus miedos. Su programación de aniversario te atrapará. En entrevista a Álvaro Cueva, apasionado crítico de televisión en México. Disfruta de la vida europea con Euromax por DW.
Gravity Falls, la nueva serie de Disney Channel. Cable Guía edición octubre. Pídela a tu distribuidor de cable local. Lo mejor de las 12 casas, con Víctor Segarra. ¿Saben qué significa? Que es la magia roja, y la verde, y la blanca, y la negra. Porque otra cosa, no van a pensar que son iguales. Domingo 11 horas. TVC. Se siente. Un espacio necesariamente verde. Más de 470 hectáreas de bosques y pastizales se convirtieron en ceniza por un incendio forestal. TVCN Ambientales. Lunes a viernes, 14:30 horas. Es objetivo. Todas las emociones. TVC. Se siente. La hija perdida de Cecilia y Patricio tal vez está más cerca de lo que creen. Llevo más de 20 años buscando a mi hija sin encontrarla. Dígame qué hizo con la hija que tuve con Cecilia, o la mato. Ay, ojalá yo fuera su hija perdida, porque si ella sería mi mamá. Debí matarte hace años, cuando deshonraste a mi hija Cecilia. Alma Indomable. Lunes 11:30 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. La semana llegó a su fin. ¿Qué pasó, mi güera? Qué padre tener una mamá tan creativa. Lo mejor de Espacio Creativo. Sábado, 12 horas. Es divertido. Todas las emociones. TVC. Se siente. Estás viendo Galería VIP. Diario de Guerra, ese libro que les recomendamos de Mariano Rodríguez Herrera, que está con nosotros en Galería VIP y nos cuenta un poco todas las peripecias que ha tenido que pasar para poder publicar esta parte de este manuscrito que quedó por ahí perdido algunos años, pero pudo recuperar. Exactamente. Entonces, como anécdota, primero aparecieron las fotos, que ya hablamos de eso. Ajá. O sea, este libro ha tenido suerte, porque, bueno, estaba en una gaveta que tenía mi amigo Braulio Peralta, en Planeta, y yo lo daba por perdido. Fíjate qué interesante, yo lo daba por perdido, se perdió, porque yo suelo perder cosas. Pierdo esposa, he perdido como 2 de las 5. Y, qué buen humor. Y entonces lo daba. Cuando me dicen, no, este libro yo lo tengo, y lo llevé para Random House, y entonces allí pues, porque este es el 4º libro que yo publico en Random House. Y además, como es la primera parte de Escape a Balazo, el director, que es mi amigo Cristóbal Pera, me dijo, no, vamos a publicar ahora la continuación, que va a salir en enero del año próximo, la continuación de este diario. O sea, que el que se leyó esto debe leerse la continuación, que es Escape a Balazo, que es la historia de Benigno y los sobrevivientes del Che, después de que a él lo asesinan, que cae en combate el 8 de octubre de 1967 en Bolivia. Y esta es la primera parte de ese libro, que se va a publicar el año que viene, con el mismo título, Escape a Balazo. De los 5 libros que he publicado aquí en nuestro país, ¿cuál es el que más satisfecho lo deja? Yo no podría decir, porque, mira, esto de los libros, yo siempre he escrito. Una vez un periodista me preguntó en Juventud Rebelde, porque se hace un concurso todos los años de periodismo en Juventud Rebelde, que se llama 26 de julio, y van personas de todo el país, y hay 6 géneros en esos concursos. Está entrevista, bueno, en fin, son 6 géneros. En una oportunidad yo recibo los primeros premios de 3 de esos géneros. Cuando llego al periódico el otro día, me dice un periodista, acabaste con todo, bueno, 500 y pico de libros concursados, y yo me llevo 3 de los 6 premios. Dice, no dejaste nada para nada, dime qué se puede hacer para
escribir como tú, para escribir y ganar tantos premios que tú haces. Y digo, bueno, nadie puede escribir como otro, pero mira, te voy a decir, Eddie Martin se llama él, pero mira, Eddie, te voy a decir una cosa. Si tú quieres que tus libros triunfen, no escriba desde tu cabeza, escribe desde el corazón, que es de donde yo he escrito los libros del Che. Y el del libro de Tania. Sí, También. claro, mi libro más querido es ese primer libro, Con la Daga al Brazo, que se publicó aquí con las huellas del Che Guevara. Que es Benigno, es Braulio quien le pone ese título, y me dice que realmente se debería llamar Tras las huellas del Che Guevara por Mariano Rodríguez. Más bien. Oiga, y en esta historia también tiene alguna anécdota que nos pueda platicar de Paco Ignacio Taibo II. ¿Sí? La anécdota de la bicicleta, por ejemplo. Sí. En Cuba está buenísima. Cuéntenos otra vez. Bueno. Cuando estábamos haciendo esas investigaciones, yo lo llevo a hacer una entrevista a el que fue el secretario de Che durante los años que estuvo en Cuba. Y le presto una bicicleta. Yo andaba en bicicleta para La Habana por todos lados. Le presto una bicicleta china. Yo tenía otra bicicleta china. Y entonces íbamos bajando por una pendiente, y eran ya bueno, de noche, o las 8 de la noche, íbamos bajando por una pendiente, y de momento le digo yo a Paco, se me olvidó decirte algo, que la bicicleta que te presté no tiene frenos. Paco cuenta mucho eso, le gusta contarlo, ¿no? Y tú, como buena periodista y reportera, pregunta, ¿y cómo paró? No, paró porque había una lomita, y entonces se fue contra la lomita, y ahí pudo detenerse la bicicleta. Bueno, pero le aviso. A lo mejor tarde, pero estuvo avisado. Sí, pues yo soy bastante distraído, ¿sabes? De todos los años como periodista, como escritor, supongo que va teniendo algunas lecciones de la vida, del ser reportero. ¿Cuál es la más importante? Mira, el trabajo periodístico se hace, y tú lo sabes, Yoli, en la calle. Trabajo, tú pasas a la universidad, estudias periodismo, pero eso no te enseña a hacer periodismo. El periodismo se hace con los golpes. Y te voy a contar, cuando yo entro en el periodismo, yo ya tenía un libro publicado, una novela publicada, Después de la Z, y un libro de cuentos. Ya, cuando yo llego a La Habana, desde Camagüey, y entro en un periódico, y recuerdo que mi primer trabajo, yo escribí un trabajo muy largo, y entonces lo entregué, eran como 20 cuartillas, y entonces un gran periodista, lo entregué para una revista, la revista Cuba, era un periodista chileno, no me acuerdo, pero que era todo un maestro, y hasta así empieza a leer, 20 cuartillas así, las agarra, eso fue delante de mí, y las tira en el cesto de los papeles. ¡Qué shock! ¿Y qué le dijo? No, figúrate, tú dices, ahora eso mismo que tú dices ahí, escríbemelo en 8 cuartillas. Y ese fue mi primer golpe como periodista, lo primero que entendí cómo es el periodismo. Pero ahora, por eso es que yo había participado en la lucha clandestina, ¿no?, contra la tiranía de Batista. Y siempre me gustó la historia. Mi abuelo era historiador, en fin. ¿Qué sucedía con el reportaje? Que el reportero en la calle, pues es muy interesante, pero hay que escribir. Vas, entrevistas a alguien, tienes que regresar a la redacción y escribirlo al momento. Ya que me interesaba la historia, dije, no, yo voy a escribir de historia, que tengo más tiempo. Claro. Sentarme, escribirlo y hacerlo con más tiempo. Inclusive yo, en el equipo de historia donde estaba esta muchacha que trabajamos 8 años, que para mí como
bueno, trabajamos 8 años juntos en Cuba, en el periódico Juventud Rebelde, Tatiana Cole. Tatiana siempre se mortificaba conmigo porque cuando íbamos a cerrar, la edición del periódico cerraba a las 1 de la tarde. Entonces ella tenía una vez, cada del equipo éramos varios, Nenesa, Josefina Ortega, el nombre de ella, Emilio Surí, bueno, éramos varios. Pero entonces había que cerrar a la 1. Y yo soy tan acucioso en esto de historia, Jolie, que yo generalmente escribía de madrugada. Y hasta el último momento, si tú venías y me contabas algo sobre un trabajo, yo demoraba en entregar esa historia para el cierre del periódico, porque yo soy muy... Y entonces, cuando le tocaba, dábamos vuelta en el periódico, éramos Mary Ruiz de Zárate, éramos 5 o 6, Guillermo Cabrera, éramos varios en el equipo. Un día a la semana le tocaba a uno del equipo atender la página de historia, ¿verdad? Esa que era nuestra. Uh-huh. Y entonces cuando le tocaba a Tatiana, se enojaba conmigo porque yo siempre llegaba a última hora. De última. Vamos a la sección de los 7 pecados. Le voy a explicar en qué consiste. Yo le voy diciendo cada pecado capital, y usted me dice lo primero que se le ocurra, pero no puede hacer trampa. Le voy diciendo, ¿va? Avaricia. Bueno, yo pienso en este momento que cuando pienso en la avaricia, pienso en la oportunidad que voy a tener de verte otra vez. Ay, me mató. Envidia. Envidia. Seguramente que si conozco a tu novio o a tu esposo, me va a caer la envidia de golpe. Ya está haciendo trampa. Ira. Ira. La falta de bondad en el ser humano me crea mucha ira. Gula. No. A veces veo personas que por ejemplo, una mujer bonita que la veo gorda y entonces se ha engordado, qué pena, por la gula. Lujuria. Me da lástima. Lujuria. Lujuria. Bueno, mejor no lo contesto delante de ti. Pereza. Sí, creo que la pereza a veces es un pecado, pero por ejemplo, yo no creo que hay personas perezosas, que tú piensas que son perezosas, no lo son. Sencillamente son personas que les gusta, necesitan pensar, necesitan analizar algo. Y entonces como que reflexionan, y tú dices, qué perezoso, no, está reflexionando. Soberbia. Los seres humanos que piensan que por poseer grande fortuna se sienten superiores a los demás. Algo que nos quiera agregar, un consejo para la vida. Un consejo para la vida. Sé una buena persona, eso es lo más importante. Tú como mujer, ellos como hombre. Lo espero para que nos presente su próximo libro. Por el momento, lean Diario de Guerra, de Mariano Rodríguez Herrera. Nos vemos la próxima. Pásenla.